son dos temáticas, son dos temáticas que van de la mano. Por eso les vuelvo a traer para la oración inicial esa imagen que ya contemplamos en el ¿Está? ayer pasado. Y quiero invitarlos a que nuevamente nos detengamos un momento en esa imagen y que hagamos un proceso de empatía. Tratemos de colocarnos nosotros ahí, en la posición de esas personas que están ahí, Ok. tal vez como líderes de nuestra familia, tal vez como un miembro más de nuestra familia, pero que está ahí sujetando esa cuerda de la que está tirando algo de la Para que la Sagrada palabra se Escritura. mantenga. Entonces, trata de hacer ese proceso empático y mientras lo haces, te invito a que hagas la lectura de este texto del Evangelio de Lucas y le preguntes al Señor, bueno, Señor, ¿qué me quieres comunicar hoy? ¿Cuál es el mensaje que hoy tienes para mí? ¿Qué me quieres decir con este texto, con esta imagen? Y preguntándole eso al Señor, invoquemos la presencia del Espíritu Santo y que sea ese Espíritu de Dios el que en esta noche guíe nuestro aprendizaje, el que en esta noche nos instruya, nos muestre Jesús, nos muestre el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Te invito a que desde el lugar en el que te encuentras invoques la presencia del Espíritu de Dios, Espíritu que es luz, que es claridad, que es guía, Espíritu que nos instruye. Dejemos que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, venga a nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser agradecidos con el Padre bondadoso, con el Padre bueno, que nos permite crecer en el conocimiento de la palabra, que nos permite crecer en el conocimiento de las cosas que a simple vista no se ven, pero que están ahí. Su mensaje sagrado para nosotros, el mensaje que él quiso expresar a través de unos geógrafos que que dejaron plasmado en esa escritura santa.
que con esta intención iniciemos la formación de esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, como lo hacemos cada taller, hagamos un pequeño recorderis. A ver, ¿quién nos ayuda con el recorderis de lo pasado? Empezamos con esa pregunta, ¿cómo interpretar la Sagrada Escritura? ¿Cómo interpretarla? A ver, ¿quién se acuerda? Lo que le haya quedado. Interpretar como los autores lo hicieron, los escritores. Bien, bien, bien. Entonces ya ahí entramos en los principios de la recta interpretación, ¿cierto? Y hablábamos de dos principios, ya por ahí mencionaron uno. El género humano, el género literario. Ya vamos un poquito para allá, pero bueno, ahí va. Hablábamos de la intención del agiógrafo y el espíritu con que fue escrita, ¿ya? Y nos detuvimos a hablar sobre la intención del agiógrafo. Y dijimos que para poder, uno de los elementos que nos ayuda muchísimo a entender la intención del agiógrafo es poder determinar qué cosa en la Sagrada Escritura. Cuando yo leo un texto, tengo que determinar qué cosa. Los Allá por géneros ahí mencionaron literarios. el género literario. Oh, ok. Los géneros literarios. ¿Y qué dijimos que era un género literario? ¿Se acuerdan? ¿Cómo interpretar las escrituras? Diga. ¿Cómo interpretar las escrituras? Mm, por ahí, va a ver qué era un género literario. Incluso ahí recordamos un poco lo que nosotros vemos en el colegio en la clase de literatura, ¿no? De español, de lengua, no sé cómo se llaman en nuestros respectivos países. Oh, Recordamos un poco que el Formas, género literario era qué. Tomarlo palabra por palabra. Bien, por ahí va. Entonces, que el género literario era qué. A ver, ¿quién se acuerda? formas orales o escritas que se comunicaban los pensamientos de acuerdo a la época y al lugar. Ok, ya por ahí va mejor. Es cómo nosotros expresamos los pensamientos, ¿ya? Escrito o oral. En este caso, escrito está en la Sagrada Escritura. Entonces, la forma como se expresa el pensamiento. Y hablábamos de que hay distintas formas, ¿no? Entonces, primero hablamos de la clasificación común, es decir, la clasificación general en literatura. A ver, ¿cuál fue la clasificación que hicimos? ¿Quién se acuerda? Lírico, dramático y didáctico. No, no sé. Ya. ¿El primero cuál fue? Narrativo, Narrativo. Después, lírico, lírico. Después, dramático dramático Y didáctico. didáctico. y didáctico. Ok. Y dijimos que el narrativo, ¿cuál era su objetivo principal? Narrar historias, novelas. Exacto, historias, novelas. Ok, bien. Y después en el lírico, ¿qué es lo que muestra el Sentimientos, lírico? emociones, Sentimientos, emociones, muy bien. Y luego el dramático. conflicto mediante el diálogo. Ok, ok, muy bien. Y el didáctico tenía una intención. Expresar una opinión o divulgar una enseñanza o idea. Ok, muy bien. Ya. Y luego, teniendo claro esa clasificación común, entonces hablamos de los géneros literarios en la Biblia. ¿Ya? Y veíamos cómo esos cuatro géneros que son generales, que son comunes, también están presentes en la Sagrada Escritura, pero que, para no repetirlos un poco, pues bueno, y hacer el resumen así, un poco más breve, pues detallábamos que en la Biblia hay unos géneros que son propios directamente de la Biblia, que solo están en la Biblia. ¿Se acuerdan de alguno de esos? éticos, poéticos y Esos están en literatura, pero digo, los que son comunes de la Biblia, que no están en otra parte, no están en otro texto, El están solo en la Sagrada evangélico, Escritura. El evangélico, Evangelio. Ok, evangélico, apocalíptico, epistolar. exacto, muy bien. Decíamos que esos tres
son propios de la Sagrada Escritura, ¿ya? No está en otro, no lo vas a encontrar en otro documento. Los evangelios están en la Sagrada Escritura y tienen unas características particulares. Entonces mencionamos, por ejemplo, las parábolas, hacen parte de los evangelios, y que veíamos cómo en los evangelios también se mezcla un poco el género narrativo, es decir, lo histórico, ¿ya? Porque cuenta, bueno, cuándo nació Jesús, hay fechas, hay elementos de la historia, te mencionan el emperador, en la época, qué época, ¿ya? Entonces eso hace parte del género histórico. Y el género epistolar se utiliza sobre todo en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Los evangelios del Nuevo Testamento. En las No, el cartas, género epistolar. en las En cartas, las cartas de Pablo, muy bien. Cartas En las cartas- católicas. Y en las cartas católicas, sobre todo ahí, pero también puede aparecer en otro lado. ¿Y el apocalíptico? ¿En dónde? En el Apocalipsis. Apocalipsis y Daniel. Y Daniel, Apocalipsis y Daniel. Y veíamos que también está presente en algunos que otros libros, en pequeñas perícopas, ¿no? Y le quitamos un poco la telaraña al Apocalipsis de que género de terror y tal. No, 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 no es terror, es revelación, ¿no? Entonces, eso así como a grosso modo fue lo que vimos un poco. Hablamos de la composición del género, y creo que la palabrita que más seguramente les quedó sonando en la composición del género, ¿cuál es? La palabrita que era nueva, que no, ¿se acuerda? El género tenía cuatro partes y había una palabrita que Sí, está en alemán. 11. O el, El 611, ok, ¿qué es? ¿Qué es el 611? el tema, la forma, procedimiento que El puede contexto, el contexto. Muy bien, el contexto en el que escribió. Y hago énfasis en el 611 porque hoy vamos a hablar un poco más ahí, vamos a meternos mucho más en el contexto. no, Y luego veíamos el tema de la clasificación, que ya hablamos un poquito de eso. ¿Ok? Bien, eso así como a grueso modo fue lo que vimos en la anterior sesión. Ahora vamos a hablar de exégesis y hermenéutica. ¿Ya? Exégesis y hermenéutica. Y ustedes tenían que hacer una pequeña tarea. ¿Sí le hicieron? Sí. A ver, si la hicieron, ¿quién me puede decir cuáles son los sentidos de la escritura de acuerdo a lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia en el numeral 115? Literal. Sin leer, sin leer, sin leer. sin leer. Para que Literal se la hayan. y espiritual. Literal y espiritual, ok. Ujú. Y si usted Y observa, yo espiritual, perdón. les invito, observemos la imagen, esa imagen que tienen ahí. Ya nos han dicho hay dos sentidos, literal y espiritual. Ok. Ahí en esa imagen, como ven, hay un libro, pongamos que este libro es la Biblia, y hay dos objetos, una lupa y una vela. Y una vez. Ok. ¿En dónde ubicaría usted el sentido literal? ¿Y en dónde ubicaría el sentido espiritual? ¿Al lado de qué objeto? Literal en la lupa y espiritual en la luz, en la vela. Yeah. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Efectivo, literal en la lupa y espiritual en la vela. Ok, ¿por qué lo ubica ahí? ¿En qué consiste el sentido literal? Literal porque considero que la lupa nos ayuda a leer, Ok, ¿no? Literal, literal se refiere a pues, lectura, lo que estamos aprendiendo, digamos, en este caso de la Biblia. bien, lectura, bueno, lo agarró por la parte etimológica, va por ahí. Bien, pero de acuerdo a lo que tenían que leer, ¿qué tiene que ver? Edgar, no lo escucho. Sí, Literal se refleja en el significado de las palabras y en su misma y en las mismas. Ok, significado de la palabra en sí misma, bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más indagaron sobre el literal? Es el sentido, el logórico, el sentido moral y el sentido analógico. El Deja que- significado, puede ser también el significado de las palabras. correcto.
Bien, sí, porque lo que acaba de decir la compañera hace un rato de analógico y esto va más en el espiritual. Ah, ¿Ya? Bien, ok, vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco en detalle de esto para entender entonces el primer elemento, que es la exégesis, y luego con el espiritual vamos a entender la hermenéutica. Entonces, sentido literal, la exégesis. Etimológicamente, la palabra exégesis es sacar fuera, sacar fuera. ¿Qué es eso de sacar fuera? Es, como ustedes lo ven en la lupa, observar detenidamente el texto, leerlo con detención y comenzar a sacar del texto la riqueza que él tiene, es decir, su sentido, ¿ya? Su razón de ser, su originalidad. Para eso no hay que irse simplemente a lo. Acuérdense ustedes lo que veíamos en el primer taller, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo se interpretaba la Sagrada Escritura. Creo que se debe recordar que hablamos de sentido literal e interpretación literal. ¿Se acuerdan ustedes? ujú. ¿Ya? Y que algunos malinterpretan esto del sentido literal porque se van a una interpretación literal. Interpretación literal, que es agarro al pie de la letra lo que dice y pare de contar. Acá en el sentido literal no es agarrar al pie de la letra, es buscar en qué contexto se escribió eso, ¿ya? Para entonces sacar de ahí la verdadera razón de ser de eso que está escrito, del por qué se escribió y el para qué se escribió. Eso es buscar su sentido Ok. verdadero y original. Evidentemente, tiene unos pasos y vamos a ver cómo es que lo hacemos. Lo primero es que la exégesis nos va a permitir ubicar el contexto vital, es decir, el pretexto. ¿Qué es eso del pretexto? Lo que está antes del texto. ¿Ya? Observen esta imagen. ¿Y a qué les invita esa imagen? ¿De qué les habla esa imagen? Mm, De acuerdo a esa imagen, ¿qué será el pretexto? Pretexto. Un pretexto que Aunque iban ya de le, viaje aunque ya les, hacia un sitio determinado. ¿Cómo? ¿Para dónde van? No, mm, no escuché bien. es como van a van como para un sitio, para un pueblo, van Bien, caminando. Un lugar grandioso. bien. Pero esa imagen de María qué fue hablará. buscando llevarla. Observen bien la imagen. ¿En dónde la ubicarían Fue ustedes? cuando sacaron al pueblo de Israel, pues llevaban hacia la Tierra Santa. Es decir, que la imagen nos habla de una época, No puede ser. ¿ya? Entonces, en el pretexto, yo lo que voy a buscar es la época, el pensamiento, las motivaciones. Es decir, entendiendo la época, yo puedo entender por qué dijo esto, por qué utilizó esta palabra, por qué utilizó tal expresión, qué lo motivó a escribir, ¿ya? Entonces, su contexto vital es de dónde salió ese texto. Como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el contexto vital del padre Roberto? Ah, tienes que irte a Sabana Larga, a un pueblecito allá en la costa colombiana, en mitad de un departamento atlántico que se llama Sabana Larga, para entender entonces de dónde salió su vida, contexto vital, ¿ya? De dónde surgió. Por ponerles un ejemplito así sencillo para que me entiendan. Entonces, el primer elemento es el contexto vital. El segundo elemento es el contexto literario. Y entonces ahí en el contexto literario, y ojo con esta imagen que está ahí, si ven que vuelve a aparecer otra vez la herramienta que vimos en la primera imagen, en la imagen de entrada. ¿Qué hay ahí? La lupa. Una lupa. Exacto. Una lupa que nos sirve ¿para qué? Como para extraer, ¿no? Para leer. Para ver Para mejor. aumentar. Para observar con mayor detenimiento. Y entonces yo observo el texto
Y al poner una lupa se agranda y entonces puedo ver más allá de ese texto, qué hay antes de ese texto y qué hay después de ese texto. Lo ubico en su contexto, pero ya no de época, sino en su contexto literario, Contenido, ¿no? en contenido. Y ahí evito caer en errores que son muy comunes en determinadas personas Mm, que agarran un texto y lo extraen, pan, y dice, es que aquí dice tal cosa, pan, plan, y lo dice. Y no vemos qué hay antes, qué hay después. Y entonces, al simplemente sacarlo así, sin preguntarnos qué hay antes y qué hay después, podemos caer en un error al interpretar. ¿Ya? Entonces, el contexto literario es ubicar ese texto en el libro que estoy leyendo. Generalmente nosotros lo que hacemos es leer versículos. Generalmente, usted ve y usted le dicen Mateo 15 del 1 al 4, Mateo 15 del 4 al 10. Y cuando le dicen eso, usted no se preocupa por mirar qué hay antes de, o sea, qué hay en los versículos 1, 2, 3 y qué hay en los versículos 16 para adelante. Porque es que me dijeron que leyera del 4 al 15, nada más. ¿Ya? Y muchas veces cuando usted hace la lectura de lo que está antes, se le aclara mucho más la comprensión de eso que está leyendo en concreto. Entonces, ubicar siempre el contexto literario. Y por último, la exégesis nos permite también, una vez que yo he ubicado el contexto vital y que he ubicado el literario, entonces puedo entender mucho mejor el significado del texto. ¿Qué es lo que quiere transmitir ese autor sagrado? ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Esa imagen a qué tema los lleva? No les escucho. Era cuando salían de Egipto, cuando No, esta imagen que acaba de aparecer, la imagen que no apareció aparece, dentro del texto. no la veo, no la veo. Tengo a, A ver, los que ven la imagen que apareció debajo de la palabrita texto, apareció una imagen. ¿A dónde los lleva esa imagen? ¿Qué les hace recordar? libros. ¿Pero qué Estudio. les hace recordar? Ustedes ya vieron esa imagen antes. ¿Dónde la Estudio vieron? Sí, ya la Eso. vimos antes. de los ¿Cuándo la libros. vieron? de los géneros literarios, ¿no? Exacto, en el tema anterior, el tema de los géneros literarios. Ahí vimos esa imagen, ¿ya? Oh, ¿Y por qué la traigo otra vez? Y acuérdense que se los dije cuando estábamos haciendo el recorderis, ¿no? Es bueno que tengamos presente los géneros literarios porque vamos a volver a hablar de eso. Y es que el significado no es otra cosa que agarremos el texto y entonces podamos comprender la estructura de ese texto, ¿ya? Cómo está escrito, cómo se expresó ese pensamiento, acuérdense aquí lo primero que está en el pretexto, el pensamiento, motivación. Entonces, cómo se expresó esa motivación, ese pensamiento, cómo se llevó al papel, de qué forma. Y para eso tenemos que detallar el género literario, ¿ya? Porque una cosa es cómo yo expreso, voy a ponerle un ejemplito secular, de vida normal y corriente. Cuando uno está enamorado, una cosa es expresarle el amor a la pareja con una canción, ta, ta, y otra cosa es decirle simplemente a seca, es que estoy enamorada de ti, y ya. ¿Cierto que sí? La canción expresa muchos más sentimientos que la simple palabra de decir es que tú me gustas. Entonces, por eso la importancia de que en el texto veamos la estructura y veamos entonces cómo está escrito. Y así podemos sacarle el jugo. ¿Ok? Entonces, la exégesis me permite, uno, ubicar el contexto vital, ¿ya? Que no es otra cosa que de dónde salió ese texto. Dos, el contexto literario es en dónde está ese texto, en dónde está ubicado. Y tres, el significado y es lo que realmente el texto quiso expresar, lo que realmente el geógrafo quiere expresar. Así como a grueso modo esas tres. Ahora, yo sé que esto, usted dirá, bueno, chévere la teoría, pero yo lo quiero ver en la práctica. Pues vamos a verlo en la práctica. Yo le invito, saque su Biblia, por favor. ¿Tiene la Biblia de la mano? Sí, ¿cierto?
Saque su Biblia y busque Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 11. Solamente vamos a leer eso. Y vamos a tomarnos un minuto, 2 minutos para leer ese texto. Usted léalo ya. Todos tienen la Biblia, me imagino que sí la deben tener ahí. Curso bíblico, hay que tener la herramienta a la mano. Primera de Reyes, 11, 9. Ahí está, 11 del 9 al 11. Leemos ese texto. Ok, ya que lo hemos leído, vamos ahora entonces a sacar cada uno de estos elementos, 3 elementos sencillos de la escena. El contexto vital. A ver, ¿quién me dice cuál será el contexto vital de esa perícopa que está ahí? ¿Cuál será el contexto vital? El contexto me imagino que debe ser es a partir de lo anterior a a lo que nos está dando aquí, al 11, al 9, o sea, los versículos anteriores al 9. ¿Alguien le puede dar una luz? Sí. ¿De qué época está hablando eso? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Alguno tiene alguna idea de la época en la que está hablando? ¿No? Del éxodo, ¿Hay alguien? de la época del éxodo, cuando salieron de Egipto. No, no ¿No? por ahí, no exactamente. Hay alguien que tiene mucha interferencia en su micrófono. Bien, bueno, el contexto vital de ese se ubica en la época de la división del reino de Israel. Acuérdense que Israel era un solo reino, ¿no? Y luego sufrió una división, el reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? Entonces, es en ese contexto en el que se da. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Listo, ok. Entonces, el contexto vital de ese texto que acabamos de leer es la división del reino. Un reino que sufre una fisura y se divide en dos. ¿Ya? Ahora, en ese contexto, ese pretexto que está ahí, entonces se da un contexto, tenemos que sacar ya teniendo claro ese contexto vital, tenemos que sacar Vale, el espérate un contexto. momento. Los puse a todos en silencio para que no exista la interferencia que está haciendo. Entonces, por favor, para que así no lo interrumpan. Solamente cuando él pregunte algo, usted abre su micrófono y luego lo cierra cuando termine de hablar. Perfecto, padre. Sí, me parece bien porque ha habido bastante interferencia hoy, no sé. Bien, les decía que, para retomar, el contexto vital en Primera de Reyes 11, del 9 al 11, es la época de la división del reino, el reino de Israel. Y les explicaba un poquito, Israel era un solo reino y luego sufre una división y se divide en el reino del norte y el reino del sur. ¿Ya? Ahora, teniendo claro ese pretexto en el que se da esa motivación, veamos el contexto literario. ¿Ya? Y ahí en el contexto literario vemos un antes y un después. Si ustedes leyeron un poquito antes los versículos que están antes del versículo 9, se debieron percatar que ahí hay unas situaciones. ¿Qué hay? Poligamia,
porque nos narra de que Salomón tenía muchas mujeres, ¿ya? Hay idolatría, porque nos habla de que esas mujeres pertenecían a distintas culturas que no eran las culturas israelitas, y entonces Salomón rendía culto a esos dioses de esas mujeres, ¿ya? Y había desobediencia. ¿Desobediencia de quién? De Salomón, porque Dios le había dicho, una de las partes esenciales de la alianza de Dios con el pueblo de Israel es: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, no puedes adorar a otro Dios. El Shema Israel es: me tienes que adorar solamente a mí, ¿ya? Entonces hay poligamia, idolatría y desobediencia. Ese es en el antes del texto. Y después de ese texto que leímos, vemos entonces la división que se da, la separación del reino. ¿Por qué? Porque surgen los enemigos de Salomón, los enemigos del reino. Y entonces viene Jeroboam. Si ven un poquito después del 11, les va a hablar de un personaje que se llama Jeroboam, ¿ya? Y va a haber un enfrentamiento, luego Salomón fallece, viene su hijo Roboam, asume la parte de él, pero el reino es dividido. Las tribus de Israel, que eran 12, se dividen y solamente quedan 2 para lo que es Salomón como tal, reino de Israel como tal, y lo demás se separa. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto literario en el que está ubicado esa película que acabamos de leer. Ahora, teniendo claro ese contexto literario, ya el vital y el literario, entonces ahora busquemos el significado. ¿Qué es lo que realmente el autor quiere transmitir? A ver, ¿quién se lanza a decirnos qué es lo que realmente el autor nos quiere transmitir? El respeto que tiene que haber entre Jehová y los demás. ¿Entre quién? Jehová y las demás personas, el respeto que tiene que haber ahí. ¿Jehová? O Yahvé, Yahvé. perdón. Yahvé, Yahvé, muy bien. Ya hablamos un poquito someramente del tema del nombre de Dios la otra vez, ¿cierto? Yahvé. Para nosotros los católicos es Yahvé, Yahvé. Ok, bien. Bien, por ahí va. Bien, ahí identificamos que uno, el género literario que está usando es un género literario narrativo. Está contando, ¿ya? Y está contando un evento que para Israel fue histórico. Reino, que luego se divide, hay elementos históricos ahí de por medio. ¿Ok? Y se vale de otros elementos literarios, como son el antropomorfismo. Antropomorfismo no es otra cosa que ponerle a Dios características humanas. Si ustedes ven ahí dice la ira de Dios, la cólera de Dios. Eso es un sentimiento humano, no es de Dios, pero el autor sagrado se lo pone a Dios. Y hay sentencias didácticas, y en las sentencias didácticas donde está el aprendizaje central, ¿ya? Muchas veces ahí está el aprendizaje central. ¿Qué sentencias didácticas ven ustedes ahí? Didáctica quiere decir de aprendizaje, pedagógico? ¿Qué sentencia didáctica les deja a ustedes esa película en concreto que leímos? A ver, ¿quién saca una que esté ahí en el texto? Además de la que ya Edgar acaba de decirnos, que es una interpretación que él hace, pero ahí directamente en el texto hay algunas sentencias. ¿Cuál cree usted? ¿Con cuál se queda usted? También habla de una promesa, ¿verdad? ¿Ya? ¿La promesa? Una promesa donde dice que si lo obedece, edificaré, y dice ahí que si obedece, edificaré una casa, o como que le está prometiendo que si uno obedece, pues Él está con Bien. nosotros. ¿Me pueden hacer el favor de leer el texto para que saquemos entre todas la sentencia? A ver, lean el texto. Ok, ya lo Del 9 al 11. Ya la tengo aquí, solo quiero que ustedes deduzcan ahí, hagamos proceso, que nos quede clarito el texto. Dice, ¿Quién tiene el texto a la mano? observando lea. ni alianzas y ni las leyes. Bien, conservar la alianza y las leyes, bien, bien. ¿Quién lee el texto? ¿Quién lo tiene a la mano? Yo. Yo lo leo acá. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé,
Y Yahvé le dijo, ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza, ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. Ok. Sentencia, no seguir otros dioses. Dioses. ¿Ya? El Señor No se seguir irritó. otros dioses. Mírenlo, en el contexto literario ya les asomaba el tema de la idolatría. Entonces, no seguir otros dioses. Si sigues otros dioses, consecuencias negativas pueden venir para ti. ¿Ya? Y al ser Salomón el rey, pues las consecuencias que le caían a él caían también sobre el pueblo. Arrastraba al pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿esto de dónde lo sacamos? Del mismo texto, una sentencia didáctica. El texto te la está dando. ¡Taj! ¿Ya? O sea, está en el mismo texto. No hay que hacer mucha interpretación. El texto lo está diciendo clarito. ¿Ok? Pero esto lo entiendes cuando entonces has hecho el camino de sacar el contexto vital, sacar el contexto literario y llegar hasta allá. Porque si te quedas solo con el, la perícopa que te tocó leer, podemos cometer el error de caer en una interpretación errónea. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar estos pasos para evitar caer en esos errores. ¿Alguna pregunta en el tema de los pasos? ¿Quedó claro? Para pasar al siguiente elemento que es la hermenéutica, pero primero tiene que quedar bien claro la exégesis. ¿Sí? ¿Clara? Ahí vamos. Ya puede usted agarrar cualquier texto y buscar. Y mire que le quise traer un texto del Antiguo Testamento porque generalmente cuando uno hace, si uno hiciera una pequeña encuesta así, preguntándole boca a boca a la gente, uno se encuentra que la mayoría dicen es que el más difícil de interpretar son los textos del Antiguo Testamento. Bueno, seguiremos en la práctica. ¿Ya? Entonces, siempre contexto vital, contexto literario para encontrar significado. Pilas. ¿Ya? Contexto vital, ¿qué es? Ubicar la época, las intenciones, ¿ya? Las motivaciones. Luego el contexto literario es ubicar el texto que estoy leyendo dentro del libro, dentro del grande, libro grande. Y entonces, ¿cómo hago eso? Mirando el antes y mirando el después. Versículo antes y versículos después. Y ahí puedo ubicarme un poco. No hacer interpretaciones así a la loca, sino, bueno, aquí dice, y el Señor les dijo, bueno, pero ¿a quién le dijo? No se tiene que hacer esa pregunta, ¿a quién le dijo? Porque muchos textos, cuando uno los lee, el Señor les dijo tal cosa, y hay gente que no se pregunta, pero ¿a quién le está hablando? Pasa mucho cuando lees las cartas de Pablo, ¿ya? Que son dirigidas a una comunidad, y hay gente que lee la carta de Pablo directamente y Pablo les dijo tal cosa, y no pregunta, pero ¿a quién le está diciendo eso? ¿Ya? Entonces, es importante. Y luego, si teniendo claro eso, lo vital y lo literario, entonces puedo sacar puedo entender mucho mejor el significado de ese texto, lo que realmente quiso decir, lo que realmente quiso expresar el autor. Ahora, hasta aquí, si ustedes han visto, no nos hemos preguntado por qué me dice a mí, por el qué me dice a mí, qué me quiere decir a mí, sino lo que estamos aquí es qué dijo el autor. En esencia es qué dijo el autor. Pero para poder interpretar correctamente la escritura no basta el solo saber qué fue lo que dijo el autor, sino que hay que dar un paso más. Y ese otro paso más es la hermenéutica, es decir, el sentido espiritual. Allá estábamos en el sentido literal. Ahora aquí nos vamos a detener al sentido espiritual. Y si Buscar el ustedes se significado, acuerdan, dice, si ustedes se buscar el acuerdan, significado potencial del texto bíblico. bien, bien, muy bien. Recuerden ustedes los principios de la recta interpretación, ¿se acuerdan? Los que vimos, los dos principios, ya los... Perdón, lo que ¿Quién yo se acuerda del segundo principio? El primer principio dice, era... perdón, Sí, sí, escucho.
Oh, que el arte de interpretar los textos, bien sean de carácter sagrado o físico. Eso fue lo que yo saqué de la hermenéutica. Muy bien, bien. Ok, el arte de interpretar los textos. Ok, bien, chévere. Sí, lo que vamos a hacer ahorita es interpretación. Ok, pero les preguntaba que quién se acuerda de los principios de la red de interpretación. ¿Se acuerdan? Dimos 2 principios. Principios. Sí, La eso lo dimos creación, en el curso pasado, en el taller pasado. Literal y espiritual. Lo literal y lo espiritual. Bueno, el sentido literal, el sentido espiritual. Pero hablábamos de los principios de la red de interpretación. Decíamos que teníamos que ver. Los géneros. la creación. No, ya tenés que devolverme, entonces va a tener que pasar otra vez la diapositiva. No, lo profético. Voy a ponerles el de este para ver si se acuerdan del primero. Leer e interpretar la escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita. ¿Y cuál era el otro? Los arqueólogos. Ya va. Si tenemos que leer la escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita, ese es uno. Y el otro, para poder entender el sentido literal, y eso que no lo puse allá porque dije, no, ya ese ya les quedó claro del taller pasado, así que no lo voy a poner. La intención. La intención del agiógrafo, la intención del autor, ¿ya? Eso lo vemos en dónde, en el sentido literal, la intención del agiógrafo. Ahora, en el sentido espiritual, vamos a leer y a interpretar la escritura, pero con el espíritu con el que fue escrita. ¿Ya? Miren hacia dónde nos está llevando Dios. Primero entiendo lo que el agiógrafo, lo que él quiso expresar a través del agiógrafo, y después voy a irme a lo que él con ese texto me va a decir a mí. ¿Ok? O sea, en la exégesis estamos en un proceso que nos remonta al ayer, al pasado. La hermenéutica nos va a remontar nos va a traer al presente. ¿Ok? Pero la hermenéutica sin la exégesis no funciona. Que ahí es donde el error que comete mucha gente, que solo quiere hacer hermenéutica. Es decir, solo quiere que el texto le hable en su hoy, en su presente. Y entonces dicen, ah, mira, es que aquí dice tal cosa, ¿viste? Por eso es que tenemos que hacer esto y esto y aquello, no sé qué. Pero no se pregunta, oye, pero ¿realmente será eso lo que quiere decir? Mira, vamos a mirar un poquito qué es lo que el autor realmente quiso expresar. Porque sabiendo lo que el autor quiso expresar, o sea, el sentido, el sentido literal del texto, entonces puedo tener una mejor interpretación del sentido espiritual. Entonces, la hermenéutica es interpretar, es explicar. Pero ¿interpretar qué? Interpretar lo que he comprendido que el autor quiso o quiere expresar. ¿Ok? Porque si no es una interpretación vacía. Sí me captan la idea. ¿Ya? Si nosotros, o sea, nadie puede explicar algo, nadie puede interpretar algo que ni siquiera sabe qué es. ¿Ya? Usted tiene que primero saber qué es, qué fue lo que realmente dijo y entonces, ahí se interpreta. Entonces, la hermenéutica es traer al presente para recomprender, reinterpretar la palabra de Dios, traerla al presente, al hoy. Y entonces quiere decir, la inserto en la cultura, inculturación, la inserto en la cultura. En mi hoy, ella me va a hablar. En mi hoy, ella me va a instruir. Ese es el sentido espiritual. Se fue la voz. No podemos escuchar a Que Alex. les decía, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Ahora Sí, sí. ahora sí. Les decía que para poder aplicar hermenéutica es indispensable, para poder hacer un proceso hermenéutico es indispensable que primero hagamos un proceso exegético. Es decir, sin exégesis, y de hecho va a ser la conclusión del taller, al final lo van a ver,
es sin exégesis no hay hermenéutica. Si yo no he entendido del contexto vital del texto, no he entendido su significado real, puedo hacer una aplicación errónea, una interpretación errónea de ese texto a mi vida de hoy. ¿Ya? Es necesario entender el ayer, comprender el ayer para poder medio interpretar el hoy. ¿Entienden un poco la lógica filosófica? ¿Ya? Ahora, hacer eso también tiene unos pasos, igual que la exégesis. Tiene unos pasos que nos permiten, y ustedes lo veían, lo tuvieron que haber leído en el numeral 117 del catecismo. ¿Sí lo leyeron? Sí. El 117, ¿de qué nos habla? El sentido espiritual. Ajá, ¿y qué nos habla? Ahí alguien ya mencionaba, hace un rato mencionaba algunos términos de los que nos habla el 117. Oh, no. Les doy uno. En la subdivisión Alegórico. El alegórico. Ajá. en la subdivisión El de moral. Y lo Moral y analógico. Bien. Vamos a hablar del sentido alegórico. ¿Qué es el sentido alegórico? Oh, ya lo texto, ya. Eso es ¿Ya? lógico. Ustedes lo tuvieron que haber visto un poco. Observen esa imagen, por favor. Y a partir de la imagen, hagamos una definición del sentido alegórico. ¿Qué será eso, el sentido alegórico? La visión. La La visión. visión, bien, una visión. Bien, ya por ahí va. ¿Qué más? Es como transportarse Jesús a ese crucificado. tiempo donde Cristo estaba crucificado. Bien, vamos, vamos. ¿Quién más? A ver, ¿qué más se le ocurre algo? nosotros vemos a Dios como lo que vemos o lo que leemos en el texto, pero de Cristo. Ya conectaron. No es otra cosa que buscar entender el significado del texto desde Jesús. Darle una mirada desde Jesús a ese texto. ¿Ok? Entonces es mirar desde Él. Toda la revelación tiene su culmen y su máxima expresión ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Entonces, toda la Sagrada Escritura mira hacia Él, va hacia Él, nos lleva hacia Él. Entonces, si nosotros miramos los textos ya como cristianos, miramos los textos desde Él, le damos ese sentido alegórico desde Él, podemos comprender mucho más su significado. Evidentemente, habrán textos en donde cuesta verle el sentido desde Jesús, pero la gran mayoría los podemos sacar, ¿ya? Segundo sentido, el sentido moral. A ver, esa imagen, ¿a qué nos ayuda? ¿En qué comprensión nos da del sentido moral esa imagen? ¿Qué será el sentido moral? Aunque ustedes ya la deberían tener clara porque tuvieron que haber leído. El acontecimiento de hablar. ¿Ah? Acontecimiento. No. Observe bien la imagen que está ahí, la imagen que acaba de salir debajo de iluminar y acciones. El amor de Dios es más fuerte. El amor de Dios ya va por ahí, bien, ¿qué más? El sentido accionar es Ya no puedo ver conmigo, nada. ¿El sentido? Es tu quehacer. Exactamente, es tu quehacer, muy bien, muy bien. Es en el sentido moral, vamos a buscar guiar el hacer, las acciones, iluminar nuestras Ya acciones. no puedo ver Ya yo- nada. Tiene que tener algo ahí ¿Me en puede tu... escuchar? Sí, te escuchamos, pero bien. Entonces les decía que si ya yo he sacado, si ya yo le he dado una mirada al texto desde Jesús, o sea, el sentido alegórico, una vez que le doy esa mirada desde Jesús, esa mirada que le doy de Jesús tiene que iluminar mi accionar. Tiene que cambiar, tiene que transformarse en mis acciones. ¿Ya?
Y esa imagen que le decía ahí es una imagen que representa un poco la justicia, el amor que Jesús nos profesa. Si usted ve lo que está repartiendo ahí son corazones. Entonces, es dejar de ver la escritura como algo lejano, allá pasado, traerlo al presente, y traerlo al presente es que cambie mis acciones, que tenga una implicación en mi accionar. Y ahí nos vamos al tercer sentido, que es el anagógico. A ver, qué nos dice ese sentido anagógico? Esa imagen que acaba de salir ahí, ¿de qué nos hablará? Es, o sea, es como, ¿a dónde nos lleva esta palabra? No es para la vida eterna. Bien, excelente, muy bien. El sentido anagógico no es otra cosa que mi capacidad de trascender, es decir, de ir más allá de mi esencia humana. Y entonces son mis aspiraciones como cristiano hacia donde yo quiero apuntar. Ustedes se acuerdan que el Papa, hoy en día santo, San Juan Pablo II, constantemente nos repetía, la santidad es para todos, la santidad es para todos, ¿se acuerdan? Todos podemos ser santos. Ahora, ¿cómo soy santo yo? ¿Qué es eso de ser santo? ¿Es que entonces me van a salir alitas y voy a volar o qué? No, es en la medida en que mi accionar está iluminado por la palabra de Dios y se vivencia en mi comunidad. Por eso ustedes ven ahí el dibujo, es una comunidad eclesial, una comunidad eclesial que está arropada por el Padre. Y ven el dibujo del mismo Jesús y el Padre representa la divinidad. Entonces, ese accionar mío desde la visión de Cristo tiene que evidenciarse en mi comunidad con una visión de patria celestial. Pero acuérdense, la patria celestial se vive en la iglesia que peregrina en la tierra. Entonces, es buscar que en el texto, yo tenga una enseñanza, sacar la enseñanza que el texto me da para mi diario vivir y que esa enseñanza me proyecte hacia mi santidad, hacia mi cielo, hacia el cielo que Dios tiene para mí. ¿Ya? Es lo futuro hacia más adelante, ¿no? La eternidad. Pero es un futuro presente. Ok. O sea, no es un futuro de que, bueno, el cielo está por allá, vendrá. No, no, es un futuro actuante. Actuante en el presente. ¿Actuante con qué? Con mi día a día, con mis acciones. Por eso el segundo sentido, el moral, es la conexión de esos dos, del alegórico y del anagógico. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplito. De todas maneras, ya ahorita vamos a hacer un proceso hermenéutico de un texto bíblico que les voy a dar, pero un ejemplito así, vida cotidiana, sencillito. Se lo va a poner con una acción que nosotros solemos hacer en la iglesia. Ahorita estamos en cuaresma. Por eso la cuaresma, lo esencial de la cuaresma es ayuno. ¿Qué más? Son 3 elementos. Ayuno. Oración, Penitencia. y el del medio. Penitencia. Limosna. ¿Ok? Ofrenda, limosna. Pues bueno, les voy a poner con el tema de la limosna. Es que yo ayudo al otro, que yo doy colaboración, tal, no por un altruismo, o sea, no por algo humano, sino lo ayudo porque doy una mirada desde Cristo, un Cristo que me dice, amor, amados los unos a los otros. Tuve sed y me diste de tomar, tuve desnudo y me vestiste, ¿entiendes? Le doy una mirada ahí, pa. Y entonces esa mirada que le doy desde Cristo cambia mi forma de actuar, cambia mis acciones y me lleva a ser caritativo con el otro, a querer ayudar, a ser solidario. Y esa solidaridad me está haciendo accionar mi santidad, porque me está encaminando hacia la eternidad. Como dice el texto, ¿no? A venir y tuve sed y me diste, estuve desnudo y me vestiste. No. Señor, ¿cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de los pequeños. Entonces, es entender que mis acciones en el hoy, me van preparando
me van llevando hacia esa eternidad, ese cielo, patria celestial. ¿Ya? Entonces, 3 elementos bien claros de la hermenéutica: lo alegórico, lo moral y lo anagógico. Y si ustedes vieron también la exégesis, 3 elementos. Ahora vamos a aterrizar esto, pero antes de aterrizarlo con un texto, vamos a hablar de 2 estilos que hay en la hermenéutica. Hay muchos, pero yo les quise traer 2 que al menos plantean varios teólogos, pero yo lo voy a plantear desde Bullman, que es un teólogo que en lo particular me gusta mucho. Y él habla de la hermenéutica cultural y de la hermenéutica existencial. ¿Y qué es eso? ¿Cómo entiendo esto? Pues en la cultural es la interpelación que yo me hago de la escritura. Y de hecho, vamos en la próxima, cuando entremos en la lección divina, vamos a ahondar mucho más en esta hermenéutica cultural de interpelación. Y en la interpelación entonces es que la escritura me cuestione a mí, ¿ya? Y puedo hacerme varias preguntas, pero yo al menos quise traer 2 preguntas clave, y es que cuando usted lea un texto, usted pregúntese, ¿qué me dice Dios para mí en ese texto? Para mi vida en ese texto. ¿Qué me anuncia Dios hoy en ese texto? ¿Qué es lo que Dios hoy me quiere decir en ese texto? Hoy. Ya entendí que, por ejemplo, el texto que acabamos de leer de Primera de Reyes allá, ya entendí que hubo una división del reino, ya entendí que hubo una separación, que Salomón perdió el reinado, ya entendí eso, ok, pero ¿qué me dice a mí eso hoy? Y por eso les hacía, en la exégesis les hacía hincapié en el tema de las sentencias didácticas, porque entonces la sentencia didáctica saco, ¡pum!, ¿qué saco ahí? La sacábamos hace un rato, oye, no hay que ser idólatras, porque la idolatría trae consecuencias negativas. ¿Ya? Ya, comienzo a sacar, lo uno aquí a la hermenéutica cultural y entonces lo traigo a mí hoy. Pero ojo con esto, la hermenéutica cultural combate el fundamentalismo. ¿Qué fundamentalismo? Pensar que la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Ya? Y entonces hay gente que yo conocí, guardando las proporciones, sé que aquí hay hermanos venezolanos. Yo viví muchos años en Venezuela. En Venezuela yo conocí un par de pastores que son hermanos de sangre, pero los 2 son pastores, que le aplicaban a las prédicas la psicología. ¿Ya? Y entonces escribieron un libro que con citas bíblicas trataban de darle respuesta a todo. Es decir, si a usted le duele la cabeza, hay una cita bíblica para quitarle el dolor de cabeza. Hasta eso. Usted tiene problemas con su esposa, hay una cita bíblica para eso. O sea, un fundamentalismo pero extremo. Una cosa, pretender que la Biblia le dé respuesta a todo. Y no es así. Ahí entonces Bullman nos plantea, hey, también además de la cultural, hay una hermenéutica existencial que te dice, hay que hacer una interpretación actual a ese texto. Y esa interpretación actual, evidentemente, sí te puede ayudar a entender el sentido de muchas problemáticas, es decir, de muchas situaciones disyuntivas que se le presentan al ser humano, como por ejemplo la muerte. ¿Ya? Ahí la escritura te puede ayudar, sacar fuerzas existenciales para el duelo, por ejemplo. ¿Okay? Y ahí las preguntas que nos debemos hacer es, ¿cómo puede la palabra de Dios transformar mi mundo hoy? Y cómo se puede situar esa palabra en mi cultura y en mi vida hoy, pero sin perder su esencia, es decir, sin perder su integridad y sin caer en subjetivismo individualista. Es decir, a mí me parece que la Biblia dice tal cosa. No. Aguanta. Vamos a eso que a ti te parece, vamos a sopesarlo con lo que la comunidad cristiana ha venido interpretando durante siglos de siglos, y por eso es importante entonces lo que hablábamos en el primer tema, la tradición de la iglesia. ¿Ya? Que entonces me va a ayudar a ver
cómo eso que yo me interpreté se encaja con la realidad que la Biblia quiso decir. Entonces, dos estilos. La hermenéutica cultural, por un lado, que que nos invita a una interpelación, y la hermenéutica existencial, que nos invita a una interpretación, pero una interpretación actual de la escritura. Ahora, para hacer eso, evidentemente que hay unos pasos, y vamos a ver un ejercicio sencillito. A ver, vamos a buscar este texto. Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 9. 53. Versículos 7 y 9. ¿Ya lo leímos? Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio hermenéutico con esto. A ver, ¿quién me dice cuál será el sentido alegórico de ese texto de Isaías? Lo alegórico, ¿se acuerdan de lo que es la representación? El creer, el mirarlo desde Jesús. ¿Cuál será el sentido alegórico de ese texto? El sentido es de la crucifixión de Jesús, que lo maltrataron y lo Humillaron. Bien, lo ¿cómo empieza el humillar- texto? El texto empieza hablando de un cordero. un Es el cordero. cordero. Entonces, el sentido alegórico, justo como acaba de decir ella, es la crucifixión, pero entonces nos quiere decir realmente que el verdadero cordero es ¿quién? Jesús. Jesús. Jesús es el cordero degollado. Ujú. ¿Ok? Vamos al segundo, el sentido moral. Al ¿Cuál es? 9. ¿Qué será el sentido moral? No, en todo el texto que leímos. Sepultaron el sentido con moral. los malhechores, los sepultaron con los malvados. Ya tenemos claro que Jesús es el verdadero cordero. Ok, ahora vamos al sentido moral. Acuérdense que el sentido moral es el accionar. O sea, Que él está Dar las tranquilo, sin protestar. Aún enjuiciado y eliminado. ¿Ah? Y entonces eso, ¿qué sentido moral tendrá para nosotros hoy? Acuérdense que es traerlo a nuestra realidad. Injusticia. Bien, bien. Yo les puse algunas cosas ahí para ayudarlos un poco. Y es, primero que debemos valorar la humildad la humildad y crecer en y crecer en resiliencia. ¿Qué es esto? Se lo va a traducir así. Es, quien se humilla será enaltecido, ¿cierto? Y Jesús es el modelo por excelencia de humildad. El texto dice, pues, que lo llevaron como cordero, lo maltrataron, y hay toda una serie de relatos trágicos que si usted lo lee así a simple vista y lo agarra literalmente, usted dice, wow, pero esto que me puede enseñar, si esto aquí lo que hicieron fue que lo mataron hasta nomás. y degollaron. Lo degollaron hasta nomás, o sea, sangre por todos lados. ¿Esto que me va a enseñar? Pero hay un detalle, y es que si usted lee detenidamente el versículo 8, ¿ya? Lea el 8 detenidamente. ¿Qué dice el 8? Sin defensa y juicio, ni juicio. Se lo llevaron a quien se preocupó de su suerte, o sea, que se lo entregaron a cualquier persona. Y el 8 dice que no tendrá descendencia. Ujú. ¿Ya? Habla de que será borrado por completo, no tendrá descendencia, dice el 8. Pero si usted se va al siguiente versículo del 9, que es el 10, ¿se acuerda que cuando vimos lo de los versículos dijimos que cuando los versículos son largos, se tienden a dividir en A, B y hasta C? ¿Se acuerdan? Aquí les puse ya un ejemplo vamos a leer solo en la partecita B de ese versículo 10. Y ahí les va a decir, Pero el Señor quiso quebrantarlo con sus sufrimientos y se lo entregas, y Él le entrega su vida como expiación
verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Ok, entonces aquí viene la recompensa de la resiliencia. Es, acepta con humildad los sufrimientos, vive con humildad las situaciones, las adversidades que le tocó vivir. Aquí lo va a aterrizar a nosotros, vivir con humildad con las adversidades de la vida que se nos presentan, lo que a veces no entendemos, ¿ya? Pero al mismo tiempo con perseverancia, y Dios se encarga de sacarte y hacer que triunfes. Porque mira, en el 10 lo vemos clarito, su descendencia, ¿ya? Será perpetua, lo van a recordar. Entonces, lo que en el 8 se había presentado como una tragedia, luego en el versículo 10 se transforma en gloria. ¿Ya? Es decir, que uno tiene que aceptar los sufrimientos con valentía y con amor a la vez. Darles una mirada de, oh, Jesús. Ya, no de pesimismo, ¿ya? Sino Sino de positivismo, de esperanza, de capacidad de entender que Dios se vale de todo para guiarnos, para instruirnos. Todo sirve, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, si no estoy mal, versículo 28, si no estoy mal. Todo sirve para bien, para aquellos que aman a Dios. Entonces es el Señor, incluso aquellas cosas que nosotros no entendemos, como las humillaciones, como las adversidades, como las dificultades de la vida, de esas también se vale para darnos la gloria más adelante, ¿ya? Y aquí viene el sentido anagógico, porque bueno, que es más fácil desde Jesús de entender. ¿Cuál será el sentido anagógico ahí de ese texto, el trascender? ¿Cuál es ahí? ¿Ah? Aceptando con humildad lo no tan bueno aquí, nos lleva a la vida eterna. Exactamente. La salvación, ¿ya? Pero una salvación que pasa por la cruz. Necesariamente. ¿Ya? sea la que película está Transforme, la película Transformers, creo que ustedes han visto, esa película tiene un eslogan que siempre lo suelen repetir y es, sin sacrificio no hay victoria. A nosotros nos han enseñado el facilismo, sobre todo este mundo en el que estamos modernos, este modernismo, nos ha enseñado el facilismo. Y entonces, como nos enseñaron el facilismo, no nos gustan los sacrificios, para nada. Por eso a los jóvenes de hoy, más que a los de ayer, les cuesta entender a Jesús. Dice, ¿cómo así? Sí, que sufrió demasiado. Ya. Y encima me invita a mí también a sufrir. No, está loco. Entonces, porque eso de la cruz, no. Y también, porque a veces nos vamos a una interpretación literal, y es cruz, entonces muerte, sangre. Y no, cruz es lo que la Cuaresma nos está invitando hoy. Es desapegarte de las cosas, es hacer pequeños sacrificios. No es necesariamente que tienes que poner tu vida al extremo. ¿Okay? Y una enseñanza que nos ayuda muchísimo más a entender este texto. Ese texto es el mismo texto que aparece en nada menos y nada más que en los Hechos de los Apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan aquella historia de Felipe, que cuando va caminando, va de camino, tal, empieza a evangelizar Felipe, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Va de camino y se encuentra con un eunuco, ¿se acuerdan de eso? El eunuco estaba en una carroza, un eunuco etíope. ¿Ya? ¿Cómo lo Entonces, ese etíope lo que estaba leyendo era justamente el texto de Isaías 53. ¿Ya? Y Felipe le explica el texto. O sea, Felipe le hace un ejercicio hermenéutico. Eso es lo que le hace Felipe al mundo. Pero lógicamente Felipe hace esa hermenéutica porque él tenía ya un proceso exegético ya
había, había vivido con Jesús, pues. ¿Ya? Entonces, Jesús es el cumplimiento de las profecías, es salvación y es modelo a seguir. Felipe tenía experiencia. Sí. ¿Felipe tenía? Experiencia. Claro, No sé. venía de la mejor universidad, Sí, sí. de la mejor universidad de la exégesis, directo. Entonces, en ese texto de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver directamente cómo se hace un proceso exegético. Y hay otros textos en la Escritura en donde se hace hermenéutica, exégesis y hermenéutica directo. Por ejemplo, en Esdras, ¿ya? Hay un proceso de hermenéutica ahí cuando Esdras explica el libro de Nehemías. Entonces, ahí hay un proceso de explicación. Perdón, explica Esdras habla de la ley, se le explica. Y cuando habla de la ley, está hablando del Pentateuco, ¿ya? La Torá. Entonces, explica. Y así hay otros. Pero les quise traer este que está como un poco más fresco, más fácil de entender, porque para nosotros hoy es más fácil entender las cosas desde Jesús que irse directamente al Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, sentido alegórico, lo moral y lo anagógico. Eso nos va a ayudar a realizar una mejor exégesis. Ahora, se los decía hace un rato, sin exégesis no hay hermenéutica. No hay hermenéutica. Por eso el Papa Pío XII, por allá en 1943, lo decía en la encíclica de Divino Aflante Espíritu. Al exégeta pertenece andar como a casa, con sumo cuidado y veneración. Acuérdense ustedes, ¿cuál es la mirada que le da la iglesia a la escritura? Una mirada de Veneración. de veneración, de respeto. Y aquí el Pablo está diciendo, el exégeta tiene que andar con sumo cuidado y veneración, aún de las cosas mínimas, y bajo la inspiración del Divino Espíritu. Es decir, con cuidado, veneración, apunta al primer principio de interpretación, que es buscar la intencionalidad del hagiógrafo. Pero luego dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, segundo principio de interpretación, ¿se acuerdan? Y es leerla con el espíritu con el que fue escrita. Escrita. ¿Ya? Y de esa manera entonces podrá entrar profundamente y con plenitud en la mente del texto, en la mente de la geografía. ¿Okay? Entonces, crezcamos nosotros en este proceso de exégesis y hermenéutica cada vez que leamos la escritura. Usted es libre de quedarse con el método que mejor le parezca. Hoy por hoy mucha gente hace mucho más hermenéutica que exégesis, pero evidentemente, como está en esa sentencia, sin exégesis no hay hermenéutica. Esa frase de hecho no es mía, ¿no? Esa frase no es mía, esa frase es de un padre salesiano, el padre Gandhi, que ha escrito, un gran biblista, ha escrito muchos, fue porque ya se murió, gran biblista salesiano. Gandhi decía que sin exégesis no había hermenéutica y que lamentablemente muchos se suelen quedar simplemente en un proceso hermenéutico y olvidan los métodos exegéticos, ¿ya? Y cuando se hace eso, pues es como un matrimonio en el que alguien está tirando para su lado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, preguntas, dudas, inquietud. Duda, pregunta, inquietud. ¿No hay? ¿Quedó claro? Más o menos. Más o menos. Sí, es mucha información, ¿verdad? Y pues estamos aprendiendo. Claro. Pero lo importante es que de toda la información usted se quede con elementos esenciales, lo que le sirva para su vida
tu vida práctica, ¿ya? Que usted diga, bueno, mira, ya sé, por ejemplo, que al leer la Biblia, yo tengo que buscar, si quiero profundizar en ella, bueno, leo no solamente los 2, 3, 4 versículos que me invitaron en la iglesia o que estoy aquí, sino que leo lo anterior y leo lo después para comprender un poco más el contexto en el que se escribió, ¿ya? Por ejemplo, y que usted pueda decir, bueno, ya una vez que he hecho eso, ahora le doy una mirada desde Jesús y es, bueno, desde Jesús, ¿esto qué significado tiene? Y luego, una vez que tengo eso, entonces, ¿qué implicaciones tiene para mi vida cotidiana? ¿A qué me está invitando? ¿Qué accionares debo realizar en mi vida? ¿Qué debo activar en mi vida? El accionar, el sentido moral, ¿no? Y luego, evidentemente, en la medida en que cambien mis acciones, pues voy a tener un camino más inducido hacia el cielo. Hay algo que ¿me escuchas, Alex? Sí, sí le escucho, dime. Dime. Ok, hay algo que me queda, que me genera un poquito de ruido. Cuando tú dices desde la vista de Jesús, ¿no? Entonces, eh, no sé, cuando voy a leer, por ejemplo, voy a leer Job y desde la vista de Jesús, es comprender, es tratar de ponerme a los pies de Jesús y para comprender las escrituras, o sea, de lo que Job está viviendo en su vida desde el principio y todos los pesares que después pasa y después, bueno, cuando viene la elevación, ¿no? O cuando se le devuelve otra vez 10 veces más de lo que le fue quitado. Pero entonces ahí me... Se entrecorta. No sé si ustedes le escuchan, pero yo le escucho entrecortado, ¿cierto? Está entrecortado. Me salió. Soy yo. ¿Me escucha? Bueno, mira, Ujú. sí, decía es ponerse así como para darte así concreto. Es darle una mirada desde Jesús, es desde mi fe cristiana, mirar el texto, ¿ya? Y tratar de interpretarlo desde mi fe cristiana, porque una cosa es la interpretación que pueda hacer un judío del texto y otra cosa es la interpretación que haga yo como cristiano. Por ponértela así lo más claro posible, ¿ya? Una cosa es cuando un filósofo, por ejemplo, un filósofo agarra el Evangelio y lo lee, y otra cosa es cuando lo agarro yo, que soy cristiano, que tengo una fe. Esa Ujú. fe me tiene que iluminar mi interpretación. Pedir la Va a luz del cambiar mi Porque, visión. no sé, cuando yo hago lectio divina, yo le pregunto al Espíritu Santo que quién me quiere decir a través de la palabra, por ejemplo. Ya, Y pero por ejemplo, la entonces lección divina es escucho otro método. como esto hace una simbiosis. Sí, pero por Ajá. ejemplo, la lección Por divina eso es que otro tengo como una método que medio de hecho confusión. la lección divina es otro método A que de ver, hecho lo vamos a ver siguiente. la próxima semana. Ahorita estamos en el proceso de exégesis Ok. y hermenéutica. En este caso, la hermenéutica. La lección divina tiene Yo lo otra voy a poner en connotación. práctica. Yo lo voy a poner en práctica. Sí, yo lo voy a poner en práctica y cualquier duda pregunto la semana que viene Claro, para claro que ver si sí. lo tengo claro. Ok. Claro que sí, con mucho Gracias. gusto. No hay problema. ¿Ya? La lección divina, ya lo vamos a hablar el próximo martes de lección divina casualmente y vamos a tratar de hacer unos ejercicios así como hicimos ahorita de exégesis y hermenéutica, unos ejercicios de lección divina, pero es otro método, ¿ya? Es otra forma. Lo que estamos tratando aquí es que usted vea que para leer, interpretar, vamos a los griegos, sacarle el jugo, escudriñar la sacarle escritura, leña. la iglesia te da una variedad de métodos que puedes usar. Que tú agarras, que mejor te sientas y siempre y cuando no caigas en subjetivismo individualista, subjetivismo egocentristas, pues no hay problema. A eso es lo que hay que tener mayor cuidado.
En eso es lo que hay que tener mayor cuidado. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Ok, si no hay más preguntas, ya les adelanté, para la próxima vamos a hablar de elección divina. Y entonces la actividad para ustedes, que les pido por favor, es que podamos investigar un poquito, ¿ya?, sobre qué es la elección divina. ¿Qué es la elección divina y cuáles son los pasos que ella tiene? ¿Qué pasos tiene? Eh, Lógicamente, si yo busco los qué pasos tiene, pues tratar de, bueno, qué consiste cada paso, para que en la próxima sesión podamos interactuar un poquito más rápido en cuanto a la teoría y entrar en la práctica con uno o dos textos que podamos practicar la lección divina. Porque, como le decía hace un rato a Marianela, la lección divina es otro método que si yo tengo la riqueza de la exégesis y de la hermenéutica, pues la lección divina va a ser mucho más potencializada al hacerlo. Pero es un método más, ¿ok? Y que es uno de los métodos, de hecho, dicho sea de paso, es uno de los métodos más antiquísimos de la iglesia. Y se le saca mucho provecho cuando uno previamente hace meditación y se sosiega y luego entras en lectio y haces la lectio. ¡Wow! Y se te queda así, ¡pum! No se Sí, la meditación es uno de los pasos de la lección divina, por eso les decía, busquen los pasos y entonces podemos conversar la próxima semana de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lección divina y cuáles son sus pasos? Bueno, eso sería la actividad para la próxima. Vuelvo, pregunto, ¿alguna duda, inquietud sobre el tema de hoy? Un poquito, pero por eso les traje dos ejercicios para que trataran de entenderlo un poco más. Vamos a repasarlo de nuevo. ¿Bien? Ok, bueno, vamos entonces a pedirle a María Santísima que nos bendiga, que nos permita comprender, crecer en la comprensión, en el conocimiento de su Hijo, el conocimiento de la palabra. Ella que fue el tabernáculo de esa palabra, el sagrario de esa palabra, pues que nos ayude a nosotros a poderla también contemplar como ella lo hizo, a poderla meditar y a poderla entender y sobre todo que nos ayude a ponerla en práctica. Que ante todo el sentido moral de esa palabra esté claro y evidente en nosotros y que quienes nos vean puedan decir, como decían de las primeras comunidades, mirad cómo se aman, mirad cómo comparten, mirad cómo se quieren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era como en en el el principio, principio, siempre, ahora y siempre, siglo de los por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecemos nuevamente a nuestro hermano Alex por su disposición. Gracias, de verdad. Que Dios lo siga bendiciendo. Lo esperamos entonces el próximo martes con mucha alegría. Gracias a todos ustedes también por estar ahí presente. Entonces, recuerden que la palabra siempre es viva y eficaz por esos pasos que les está dando Alex, porque es del pasado, pero se hace vida en el presente. Y si no somos capaces de descubrir lo que hubo allá, menos vamos a saber aplicarla en nuestra vida presente. El Señor esté con ustedes. Y con Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén.
Que tengan todos buena noche, que Dios los acompañe, se me cuidan, Igualmente, amén. que sigan Igualmente, Padre. creciendo en el amor a la palabra. Yes. Amén. Amén, chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, Padre Alex. Gracias a los dos. Alex. Yo no soy padre de familia.